Números capítulo 30, versículos 1 y 2. Números capítulo 30, versículos 1 y 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Ahora ustedes, en esos mismos versículos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Una porción que en lo particular me gusta mucho, porque nuestro Dios es un Dios de palabra. Amén. ¿Qué dice Juan 1:1? Como dice, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. y la mejor traducción sería: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Entonces la palabra ha estado desde el principio. ¿Cómo hizo Dios la creación? Con su palabra, dijo y fue hecho. La palabra ha estado presente en la historia de la humanidad. Pero ahora a nosotros nos corresponde entender el poder de las promesas, el poder de las palabras. Vamos a estar revisando esta porción y quiero hacer mención. En México, como en toda Latinoamérica, y el Lerdo de Tejada no es la excepción, el valor de la palabra es casi cero. Hubo generaciones que dicen: mi palabra vale. Y conozco gente que se comprometió a pagar algo o hacer algo a una costa de quedar en la calle. Decían: lo tengo que pagar y no me importa quedarme en la calle. Conozco el testimonio de un hombre que tenía un hermano jugador. Y andaba jugando, y un día se le ocurre a su hermano jugar la casa de su hermano. Y pierde. Y el hermano, el dueño de la casa, agarró sus cosas, agarró su familia y le dijo: si lo debes, lo pagas. Y se salió de su casa. Porque para él era importante la palabra. No le importaba el costo de lo que implicara. Si su hermano había empeñado su palabra, no era correcto lo que había hecho, pero era la palabra y la palabra valía. Pero con el paso del tiempo, la palabra no vale. Poco a poco, la palabra se ha ido pasando por alto. La gente casi no le da importancia ni valor a lo que sale de su boca. Tan fácilmente nos comprometemos, tan fácilmente hablamos, tan fácilmente hacemos promesas, que a rato las pensamos y decimos: chispas, ¿por qué me comprometí? ¿Por qué dije eso? Un ejemplo. La gente dice: llego a las 5 en punto. El valor del punto, ¿cuánto es? ¡Cero! A las 5 en punto. ¿Y qué sucede? El punto puede ser 10, 15, 20, 30, 50 minutos, hasta una hora después. ¿A poco no? Ayer fue un ejemplo. Y otros días son ejemplos. Decimos: ¿a tal hora? Decimos: a las 10 en punto. Y estamos a las 10 y cuarto, 10 y media, 10 y 20. Entonces hay algo que no está cuadrando. Algunos dicen que llegar, si citas a las 5, llegar a las 5 es llegar tarde. Uno tiene que llegar de 5 a 10 minutos antes de la cita para llegar a tiempo. Si uno llega a la hora que se citó, ya llega retrasado y atrasa todo lo que tiene por delante. Pero nuestra cultura es esa.
vamos al límite y empezamos a ver, si la escuela entra a las 7, vamos a ver hasta qué horas me dejan entrar a mis hijos. 7 y 10, todavía, 7 y cuarto, 7 y media. Yo he visto niños que van a la escuela, 7 y media y van llegando, y todavía los encuentro caminando. ¿Por qué? Porque están midiendo hasta dónde la autoridad les permite. Cuando empezamos nosotros a hacer los cultos, hace algunos años aquí en Lerdo, fue un problema empezarlos a tiempo, y fue un conflicto. Gracias a Dios, hoy la mayoría de nuestros cultos empiezan a buena hora. A veces una pequeña retraso, pero no es mucho, de minutos. Pero ha sido un cambio en la forma de compartir, de convivir. Pero necesitamos entender el valor de la palabra. Otro, cuando nos comprometemos en el matrimonio, el hombre o la mujer se compromete a serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en salud y en enfermedad, en los problemas, pero tiempo después pasan cosas y no necesariamente hay infidelidad. Simple y sencillamente hay problemas y ¿sabes qué? Resuélvelos como tú puedas. A mí no me metas. ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está el pacto? Pero es tan fácil dejar la responsabilidad a otro, decir yo no sé, tú te metiste, tú te sales. Pero si somos uno, es tan sencillo hablar y tan difícil cumplir. O a veces le decimos a los hijos, si sacas buenas calificaciones, te voy a llevar ¿a dónde? A Veracruz. ¿A dónde? A Six Flags. ¿A dónde? Al acuario. ¿A dónde? Y a veces son promesas que tenemos la intención de cumplir. Pero cuando llega el momento, ¿qué creen? No hay tiempo, no hay dinero, no hay ganas, y buscamos cualquier pretexto para decirle no vamos. ¿Saben qué pasa con el hijo? Se desanima y deja de confiar en los padres. Porque la palabra no vale. A tal grado es que la palabra no vale que le prometemos al hijo, te voy a dar. Te voy a dar. Y no arreglamos las cuentas con ellos. Y a rato se nos olvida. Porque les prometemos y no lo hacemos. Entonces yo sé, no hay problema. Se cuenta de una mujer que tenía 2 hijos tremendos, que salían y hacían relajo y medio. Incluso en una ocasión, enfrente de un vecino le rompieron vidrios y además mataron pajaritos y hicieron una fogata enfrente de la casa del vecino. Y así, pero le decían a la mamá, la señora Cucú, porque cada hora salía a gritarles, ya métanse, ya dejen de estar haciendo travesuras, van a ver con su papá, cada hora. Por eso era la señora Cucú. Pero ¿qué pasaba? Su palabra no valía, porque no iba acompañada de acciones, porque estaba intimidada, porque estaba queriendo que alguien más resolviera su vida, porque pensaba que el compromiso era de alguien más. Pero nuestra familia y nuestra vida es un compromiso de nosotros con la familia y con Dios. Y Dios quiere que aprendamos a ser gente de palabra. En una encuesta de instituciones en México sobre los que tienen menor credibilidad, ¿saben quiénes quedaron al frente? Los que tienen menos credibilidad, los menos creíbles en México, los políticos. Así que no le digan que no le cuenten, porque si no le mienten. Así que cuidado con las promesas de campaña, porque nos prometen que van a traer empresas y las que están cerrando. Chispas. ¿Quién nos mintió? Nos dicen que van a ver por nuestro bienestar cuando vemos las carencias que suceden. Cuando dicen voy a estar con ustedes, cuando no vuelven siquiera muchos de ellos. Ni los diputados locales ni los diputados federales vuelven a estar con la gente, más que cuando son eventos políticos. Entonces tengan cuidado con las promesas y mejor crean a Dios y escuchen lo que Dios tiene que decirles. Y no estoy ni a favor ni en contra de ningún partido. Simple y sencillamente tengan cuidado, porque son las instituciones por estudios establecidos las menos creíbles. Los políticos
la Cámara de Diputados y de Senadores. Son los menos creíbles. Tengan cuidado, porque para ganar el favor de la gente, se comprometen y dicen, te voy a apoyar, te voy a dar trabajo. Y al rato la gente está enojada porque no le dio trabajo, porque no le ayudó. Mejor comprometámonos con los que dicen, no va a haber respuestas fáciles, va a haber trabajo, va a haber esfuerzo, vamos a buscar maneras de salir del hoyo. Y no los que te prometan respuestas fáciles. Creamos, pero con convicción y con conocimiento. Mientras que las instituciones con más credibilidad son tres, a mí me faltó una. Es el ejército, la iglesia y las universidades. Son las instituciones con mayor credibilidad. Poco a poco el enemigo ha ido menguando, queriendo menguar la credibilidad de la iglesia. Y la iglesia se llama iglesia católica, iglesia evangélica. Las iglesias somos regularmente creíbles. Pero poco a poco el enemigo está destapando los errores y las faltas para que la gente deje de confiar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Seguir confiando, pero necesitamos seguir teniendo conocimiento profundo de las situaciones y no cerrarnos. Porque simple y sencillamente el enemigo quiere gente ignorante, que se deja llevar. Mientras más ignorancia, más credulidad. Necesitamos conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa viene por el conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento, y en especial por falta de conocimiento de Dios. Entonces necesitamos volvernos al valor de las palabras, al valor de las promesas. Y de acuerdo a este pasaje de Números 31:2, vamos a leer una vez más, todos juntos. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento y dado su palabra como fundación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hay un compromiso con Dios. Dios espera que sus hijos sean cumplidores de sus promesas. Dios espera que sus hijos sean gente de compromisos, pero también que los cumplen. Dios espera que cuando demos la palabra, nosotros seamos los primeros que nos comprometamos a llevarla a cabo. Eso es lo que Dios está esperando en un tiempo donde la palabra ya no vale. Donde nuestros jóvenes están viviendo en una moral relativa, donde lo bueno es malo y lo malo dice venga para acá. Porque están viviendo una falta de valores, o sus valores morales están cambiando, donde ahora no importa si traiciones, no importa si fallas, no importa lo que hagas. Pero el Hijo de Dios tiene que entender que su palabra vale. Vale. Y la palabra no solamente implica hacia Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho promesas a Dios? Ahora sí, Señor, te voy a buscar. Ahora sí voy a ir todos los días a la iglesia. Ahora sí, Señor, me voy a portar bien. Te lo prometo que si tú... ¿Y cuántas cosas no nos ha contestado Dios? ¿Y cuántas cosas le hemos nosotros cumplido? Y a veces sí tenemos que comprometernos con Dios. Pero implica una respuesta de Él y una responsabilidad mía. En una ocasión un varón estaba muy enfermo, su hijo estaba muy enfermo. Los médicos estaban dándolo por desahuciado. Pero dijo este varón, fue a los pies de Dios, ahí en el hospital, agarró al niño y empezó a orar al Señor. Dice, Señor, si tú lo sanas. Él no era cristiano, pero había escuchado de un Dios que podía sanar. Agarró a su hijo y allí en el hospital le dijo, Señor, si tú lo sanas, yo me voy a entregar a ti y voy a dejar toda mi vida de pecado. ¿Qué crees? Dios sanó al hijo y este varón cumplió su palabra.
Eso necesitamos ser hombres de palabra, pero qué difícil es hacerlo. No podemos esperar cosas diferentes mientras sigamos haciendo lo mismo. Y empieza por mí. Necesitamos cumplir la palabra de Dios. Definición, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, habla de un voto. Versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová. Y luego dice, o hiciere juramento. Esos pueden tomarse como sinónimos. Ahorita vamos a ver algunas pequeñas diferencias. Pero un voto es sinónimo de obligación. Cuando yo hago un voto, me estoy obligando a hacer algo. Me estoy obligando a algo. Eso. Me acordé de una Eclesiastés, hay una parte donde dice con la Dios, a ver. Ahorita vamos a revisarla. Si no tardes en cumplirla. Es mejor que no prometas a que prometas y no cumples. Esa vamos a revisar más adelante. Pero sí es importante ir viendo poco a poco. También un voto es un compromiso adquirido. Y si es un compromiso, tengo que responder ante el que me comprometí. También es una promesa hecha. Una promesa, estoy en una promesa. Es una palabra dada. Estoy dando mi palabra. La primera vez que venimos a rentar al Lerdo, vamos con un vecino de Zacatán. Y nosotros acostumbrados a que en México la palabra no vale. La mayoría de los casos. Entonces tenemos que ir al papelito, a un contrato. Venimos de una cultura donde si no estás vivo, te fregan. Entonces venimos con esa dinámica de los contratos. Llegamos con el vecino y decimos, vamos a hacer contrato, y nos dice, tan sencillo, mi palabra vale y eso es suficiente. Yo se las voy a rentar por un año y no les voy a subir el precio ni les voy a pedir que se la dejen. Digo, wow. Pero si les hace sentir bien a ustedes, hagamos el contrato. Entonces Él nos hizo ver algo muy cierto. Su palabra valía. Y a tal grado, Él nos dijo, no se inunda. Y al menos nos inundamos. Pero porque no había llovido como eso, no se había inundado tanto como otras veces. Entonces, después de platicar con Él, dice, ok, vamos a deshacer el trato, no hay problema y no hay ninguna obligación más. Se acabó. Pero fue a la palabra, fue a la confianza. Porque para una gente toda la palabra vale. Se comprometen. Entonces, cuando hablamos de voto, hablamos de ese compromiso hacia Dios. Un voto se hace hacia Dios para hacer alguna cuestión que nos acerque a Dios. Pero está la otra parte, un juramento. Un juramento es un compromiso entre individuos. Entonces, en este contexto estamos hablando que podemos comprometernos con Dios o podemos comprometernos con el prójimo y como consecuencia tenemos responsabilidad de cumplirles a uno o al otro. A quienes demos la palabra tenemos que comprometerlo, pero siempre al más cercano es más difícil de cumplirle. ¿Cuántas cosas comprometimos como varones con nuestras mujeres y no lo hemos hecho? Ya nos dicen ellas, hoy voy a cambiar. Ya están esperando que nosotros cambiemos. Que asumamos el rol masculino en la relación. Y no que nos quedemos como el macho y menos. Que cumplamos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hay un compromiso, una responsabilidad con Dios y con la familia de ser los líderes. Pero siempre es más fácil dejar que alguien más tome la batuta y empeñe su palabra. Siempre es más sencillo que la esposa dé la cara. Porque gracias a Dios ustedes son muy capaces, hermanas, y pueden vivir sin nosotros. Pero muchos de nosotros nos costaría mucho vivir sin ustedes. Entonces necesitamos cumplir nuestra responsabilidad
con Dios y con la familia y con la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos comprometido diciendo sí cuando queremos decir no? Un ejemplo tan sencillo, y no es un reproche para nadie, y que espero que no lo tomen a mal. El aniversario, nos comprometimos la iglesia a hacer un convivio. Pensamos en que viniéramos de 150 a 200 personas. Preparamos comida para esa gente. Hicimos un compromiso unos con los otros. ¿Y qué sucedió? Por diferentes razones, no hay que juzgar, pero teníamos un compromiso y teníamos que cumplir. Y se nos quedó un poco de una paila, y se nos quedó toda una paila. Se nos quedó. Gracias a Dios pudimos bendecir a muchos, y algunos pudimos comer carne por 3 o 4 días. Y ahorita de momento no voy a visitarlos, Ana, pero dentro de unos días sí. Pero había un compromiso general de la iglesia, donde nadie nos dijo, yo no puedo, pastor. Entonces, damos por sentados, si no hablan, es que todos vamos en lo mismo. Entonces tenemos que hablar y entender nuestras situaciones, y nunca nos vamos a poner tan exigentes como decirle, no, ahora lo pagas. No, vamos a buscar la manera de que en este compromiso todos participemos, aunque algunos aportemos más. Eso es importante, porque somos la familia. Pero el enemigo siempre va a buscar y acusarnos y nos va a decir, ay, mira, van a estar hablando de ti. ¿Ya ves? Mira, va a haber fiesta y van a decir que solamente cuando vas a la fiesta. No, hay un compromiso con Dios y hay un compromiso con la iglesia, y no pongamos oídos al enemigo. Y pongo eso porque los compromisos no solamente son con Dios, con la familia, es también con la iglesia. Y si vamos allá y escarbamos, también hay compromisos en el trabajo, en la escuela y con los vecinos. Entonces necesitamos entender que debemos ser hombres y mujeres de palabra. Cuando nuestro sí sea sí, adelante. Y cuando sea no, no nos dejemos presionar y decir no puedo. No puedo, pero nos cuesta tanto trabajo decir no, por el miedo al rechazo o porque no nos han enseñado a decir no. Pero es mejor decir no, o después decir, no pude ir. Hermanos, cuidemos nuestro corazón. Cuidémonos. Aprendamos a hablar con la verdad. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Porque el compromiso es algo muy serio. Dios ve con seriedad las palabras que salen de nuestra boca. Y deja en claro que palabra expresada es palabra que debe ser cumplida. Palabra expresada es palabra que debe ser cumplida. Y les voy a poner un ejemplo. En una ocasión, un vendedor exitoso cambió de compañía. Pero en esa nueva compañía, él estaba pidiendo un salario de 12,000 pesos quincenales. El que iba a ser su jefe le dijo, mira, por tus referencias, bien nos valen los 15,000 pesos, los 15,000 pesos. Pero más estoy autorizado a darte 12,000. Pero hagamos algo. Entra afuera 3 meses, haz un trabajo como veo que lo puedes hacer, y en 3 meses yo puedo promoverte, que te den el aumento de sueldo, porque no va a haber impedimento para que te lo den. Yo me comprometo que en 3 meses te demos el aumento de sueldo. Y empezó a trabajar el hombre, y cada quincena recibía sus 12,000 pesos, sus 12,000 pesos. Llegaron los 3 meses, llegó con su jefe, y estaba de recursos humanos, y le dice recursos humanos, no podemos aumentarte el trabajo, no podemos aumentarte el sueldo. Y su jefe dice, lo siento, tú sabes la situación de la compañía, y en ese momento no nos autorizaron ningún aumento en los sueldos. Y se fue un tanto molesto el trabajador, el vendedor, se fue un poco molesto. Y
Pero en su casa empezó a meditar, digo, sí es cierto, tengo un trabajo, pienso que debo ganar más y si no merezco, pero voy a estar contento con lo que tengo. Y voy a dejar que Dios sea el que bendiga mi vida. Y voy a aprender a contentarme con lo que está pasando y pues voy a bendecir a mi jefe. Y ya pasó el fin de semana, llegó el lunes y el lunes en la mañana le habla a su jefe, ven, necesito hablar contigo. Dice, sí, dime qué se te ofrece. Dice, el viernes me quedé con mucha carga. Y yo me comprometí contigo. Abrió su cartera, sacó 3,000 pesos y dijo, mientras te subes el sueldo te voy a estar dando los 3,000 pesos porque te di mi palabra. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacer algo así? Porque dimos la palabra. ¿Cuántos? Hacer un sacrificio y dar aún de lo nuestro. Comprometámonos y en la medida que nosotros demos, Dios nos va a bendecir. Y no solamente es en la economía, es en la vida. Mientras retenemos algo en la vida, automáticamente impedimos que algo entre. Pero cuando abrimos para que salga, estamos abiertos para que algo más venga. Aprendamos a soltar bendición y cumplir la palabra y esperar lo mejor en Dios. No tengamos miedo. No tengamos miedo. Dios va a proveer en lo económico, si te comprometes en lo económico. Dios va a proveer en la bendición en tu hogar, en la medida que tú comprometas tu vida y tu hogar. Si tu sí es sí, Dios está comprometido contigo. Pero también si dices no, Dios está comprometido contigo. Y Dios va a bendecirte. Porque estás entendiendo el valor de tus palabras. Pero cuando comprometes tu palabra, cúmplela. Cúmplela, sea con Dios o sea con las personas. En México, el testimonio de muchos cristianos es muy bien visto. Hay una librería católica que se llama se me fue el nombre, la parroquia. Se me fue el nombre, pero es una librería católica, creo que la parroquial se llama. ¿Y saben quiénes trabajan ahí? Puros cristianos. Y yo me sorprendí, ¿por qué? Dice, porque nos han resultado buenos trabajadores. Porque hacen un esfuerzo mayor. Porque llegan a tiempo. Oh, gloria a Dios. Llego a Lerdo y yo sé que hay muchos hombres y mujeres bien trabajadores y bien serviciales. Pero también he escuchado de hermanos que dicen, yo a ese hermano no lo vuelvo a contratar. Digo, ¿dónde queda el testimonio? ¿Dónde queda el compromiso? ¿Dónde queda el dar lo que Dios ha dado? Y aún yo lo he dicho, a este hermano lo amo, lo respeto, pero no voy a hacer negocios con él. Porque son situaciones, digo, Señor, ¿dónde queda la honra? Tenemos que aprender a honrarnos y bendecirnos. Y yo sé que ustedes lo han hecho y lo harán unos con los otros. Pero hay que seguir creciendo en esos aspectos y que el enemigo no nos culpe de cosas que no hicimos o que fallamos, sino que cada día cumplamos con el propósito de Dios. Y cuando demos la palabra, cumplamos. Entonces, palabra expresada es palabra que debe ser cumplida. Algunos lineamientos en base a este contexto de Números. Dice el versículo 3: mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que se ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que ella hubiere ligado su alma será firme. Mas si su padre la vedare, el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que solo pueden hacer votos o promesas las personas maduras. Una persona madura es la que puede hacer votos, hombres y mujeres. Y no es cuestión de edad, es cuestión de entendimiento de las responsabilidades y tener lo suficiente para cumplir.
Eso es saber, no es decir, a ver, Dios va a proveer. No, sí, Dios va a proveer, pero es trabajar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, una persona madura entiende sus responsabilidades y las cumplirá. Una persona inmadura, como muchos jóvenes y muchos niños que quieren correr antes de tiempo, quieren entrar en una etapa en su vida antes de tiempo, no tienen la madurez. Y como padres debemos de estorbarlos. Dice aquí, cuando escuchemos que haya voto, tenemos como padres la responsabilidad de decirle, para, no estoy de acuerdo, no tienes mi permiso. O te comprometas con algo, no tienes mi permiso. Pero si ya veo que tiene responsabilidad, digo, ok, vamos a soltarte un poco, vamos a ver cómo está, y en la medida que vayas te voy soltando más y más. Pero es dependiendo la madurez. No es por la edad. Hay gente de 50 años que sigue siendo un inmaduro, y hay gente de 14, 15 años que es bien madura. No es cuestión de edad, es cuestión de entendimiento, de compromiso y de madurez. Entonces, como padres, tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a cumplir sus palabras, pero no dejarlos que se comprometan a lo que no es tiempo. Si estamos viendo que no es tiempo de andar de novios y de casarse, mejor paremos. Si estamos viendo que están teniendo malas amistades, no dejemos que se comprometan con ellos. Dejemos que Dios obre a través de nosotros. Pero todavía muchos de ellos están inmaduros. Es que ellos pueden decidir, claro, nuestros niños pueden decidir qué ropa ponerse, pero orientados por nosotros. Hay algunos que tienen una buena, saben combinar bien los colores. Otros, como yo, que parecemos caja fuerte. Llevamos a los niños sin combinación. Allí andamos. O a veces los niños agarran su ropa y dicen, ya me la puse. Se ponen un calcetín, se ponen otro calcetín de otro color, se ponen el pantalón y se ponen calzones. Pero ellos ya se vistieron. Hay que estar con ellos e instruirlos para que tomen decisiones correctas. Tenemos que ayudarles a madurar. A madurar. Hay niños que les gusta el verde y siempre te van a pedir el verde, pero si no hay ropa verde, no, pues yo quiero el verde. Pues hay que enseñarles que cuando no hay, una de dos, o aprende a lavar o se conforma con lo que hay. Hay que enseñar. Entonces hay decisiones que podemos dejarlos tomar, pero hay otras que no los voy a dejar. Me quedo viendo la televisión hasta las 2, 3 de la mañana. Son decisiones que ellos no toman. Son decisiones que nosotros tomamos. Tenemos que aprender que una persona madura es la que tiene la oportunidad de decidir. Una persona inmadura está sujeta a alguien y tiene que respetarlo. Así tenga, y lo vemos con nuestra conducta, con el respeto, vemos la inmadurez de alguien. Un hijo contestón es inmaduro. Un hijo rebelde es inmaduro, entonces no tiene permiso para decidir. En caso de ser jóvenes, el padre, la autoridad del hogar o la madre en su momento, debe dar el visto bueno o la anuencia para cumplir el voto o cumplir el compromiso. Dice, Señor, voy a pasarme 5 días en ayuno y oración en el templo. Es un buen deseo, pero ¿ya hablaste con tus papás? No, pero ellos tienen que dejarme. No. Tienes que hablar con tus papás y decirles, tengo esta inquietud, ¿cómo ven? Es que los pastores me dijeron que tengo que ayunar 5 días. Digo, sí, pero al final de cuentas, tus papás son tu autoridad y tienen que, su opinión, y tienen que cubrirte y enseñarte lo que ellos tengan que enseñarte. Entonces, ninguna autoridad fuera del hogar está por encima de ustedes, padres. Ya cuando ellos estén en otra etapa de su vida, ya veremos otras autoridades por encima. Pero mientras estén en el hogar, ustedes son los que deciden y guían a sus hijos. Nosotros los apoyamos. Entonces, enseñémosles a tomar decisiones sabias. Cuando en un matrimonio se espera que el esposo sea el que se comprometa. ¿Ya escucharon el ruido? ¡Uy, Dios mío! Bueno, allá en Marta a lo mejor todavía podemos lograr eso. Pero aquí tenemos que esforzarnos por hacerlo. Varones, se espera que el varón tome la iniciativa y sea el de los compromisos.
No es decirle a la mujer, te doy toda la lana y allá dale como puedas. No, hay que escucharla, hay que estar con ella, pero vamos a tomar decisiones y vamos a hacer lo que es correcto. Hay que marcar rumbo. El deseo de la mujer es para ti, varón. Es para ti, están viendo, creo que debemos de tener más varones. Es para ti, pero ella está esperando que tú te comprometas con Dios, te comprometas con ella, te comprometas con los hijos, te comprometas con la iglesia, te comprometas con tu comunidad y hagas y te levantes como el líder. Por ejemplo, la mujer virtuosa, ¿cómo logró ser virtuosa? Porque tenía un hombre virtuoso, porque tenía hijos virtuosos, no perfectos, pero era un hombre que se levantó como el líder espiritual en su hogar y tomó las riendas y tomó las decisiones. Y a tal grado fue su fortaleza económica, social, que era uno de los líderes del pueblo, se levantaba en las puertas para juzgar. Porque tenía una mujer virtuosa, pero sobre todo porque él había tomado las riendas en su hogar y había tomado las responsabilidades y había hecho las decisiones con Dios y con la gente adecuadas. Varones, al grito de guerra, levantémonos y no esperemos que la esposa sea la que decida. En el rol de oración, los varones están a cargo. Son los varones los que estamos a cargo en la oración. Y pocos varones han venido a orar en estas semanas. Yo sé que hay trabajo, yo sé que hay responsabilidad, y algunos van a decir, no te puede obligar el pastor. No lo estoy obligando, pero es una decisión, es un compromiso, es una responsabilidad con Dios y con tu familia. Piénsalo. Si no lo haces tú, lo hará alguien más. Gracias a Dios. Pero siempre es mejor que lo haga uno y que uno reciba la bendición que Dios tiene para uno mismo. Deja que Dios obre. Entonces, si el esposo se compromete, todos se comprometen, pero si la esposa se compromete, ¿qué creen? El marido tiene que dar la anuencia, decirle, ok, está bien, adelante, vamos a hacerlo. Eso es bonito. Debe haber un compromiso, pero no siempre dejan a la mujer que decida todo. Comprometámonos. Cuando son las mujeres solas, el compromiso es firme. No hay una autoridad inmediata más que la de Dios, pero si están solas, lo que digan, eso es lo que se va a hacer. Los hijos no tienen que andar opinando. Mamá, pueden dar su punto de vista, pero la decisión está en la mamá o en el papá que están con ellos. No hay votación. Vamos a votar. Y los hijos se ponen de acuerdo contra la mamá, y si somos 3 contra 1. Ya perdiste, mamá. No. Votación no hay para decisiones importantes. Y de acuerdo a estas porciones, uno está eximido de la responsabilidad de cumplir una promesa cuando la autoridad se opone. Cuando una autoridad dice, no estoy de acuerdo en esa promesa, uno dice, ya no tengo que cumplirla. Pero uno debe de demostrar que no está de acuerdo de una manera inmediata, directa y verbal. Si hoy les digo, hermanos, necesitamos comprometernos para mañana venir a las 7 de la mañana a hacer labores, y todos me dicen sí, y de pronto alguien piensa y dice, pero yo no estoy de acuerdo con mi esposa y yo que sí. Pero si no lo expresa y dice, ¿sabes qué, hermano? No podemos. Pero si no lo expresa, automáticamente lo que dijeron se cumple. Es que yo no lo dije, pero no expresaste tu contradicción. La palabra nos dice que si el esposo o el padre no habla y se opone a la decisión, hay que cumplirla. Y tiene que ayudar a cumplirla. Y no se vale después decirle, es que yo no estaba de acuerdo. Ya nos comprometimos y ahora vamos para adelante. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Y si no estamos de acuerdo, mejor hablemos directo. Si no quieren hacerlo públicamente, acérquense con la pastora, acérquense conmigo, acérquense con la persona que debe ser. ¿Sabes qué, hermano? No podemos. Y ya sabemos. Pero si yo llego mañana y estoy esperando que lleguen todos ustedes,
¿Qué creen? No van a llegar todos ustedes. Me llegaron unos cuantos, a lo mejor no llega ninguno. Pues, ¿y por qué no llegaron? Si todos dijeron que sí. Los compromisos son firmes. El sí es sí y el no es no. Y hay otras indicaciones para tomar la palabra. Vamos a Mateo 5:37. ...5:37 de Mateo. Vamos a leer del 36 y 37. ¿Alguien de allá afuera que lo lea fuerte? Allá, a ver, Alexis, Mario, Pedro, Ana, Miguel, Hilario, a ver quién lo lee fuerte. Claudia. Sí, bravo. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? Sí, sí o no, no. Si quiero decir sí, digamos sí. Pero si quiero decir no, ¿qué creen? Digamos sí. Sí, pero no. No. Si es no, es no. Y si no saben, voy a consultar. Mejor, dice, espérame, ahorita no puedo decidir. Y no tarden en decirnos nada más con mucho. Tenemos que decir sí o no, no. Porque más de eso, ¿qué creen? Del mal procede y nos hace pecar. Hermanos, aprendamos sí, sí o no, no. Vamos a Santiago 5:12. ¿Alguien de la fila de Eve o de Claudia o de Gaby, una de esa fila, alguien que lo lea? Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Otra vez se repite el mandato de Jesús, pero ahora les dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, para que no haya condenación. A ver, al hacer falta va a haber consecuencias y vendrá un castigo. Tal vez nosotros dicen, el pastor no puede castigarlos. Bueno, Dios que no, pero Dios en su infinita bondad a cada uno nos pone el correctivo que necesitamos para decir, que me mentiste, ahí te va. Dios nos hace vivir las consecuencias de nuestras palabras. Por eso es mejor sí, sí o no, no. Y si no tenemos respuesta, mediten lo que tengan que meditar y lo más tonto den una respuesta, pero que sea sí o sea no. Me invitaron a predicar ayer y para mí es un privilegio cada vez que me invitan a predicar, pero dije, tengo un compromiso. Le dije a la hermana, déjame ver si me puedo organizar, pero ya tengo compromisos previos, déjame ver, pero te hablo mañana. Eso fue el sábado, le dije, te hablo mañana domingo para que no pase mucho tiempo. Empecé a ver y dije, no, mi compromiso prioritario es la iglesia y aunque me gusta ir, no voy a ir. Luego hablo con Gaby, le digo, me invitaron, pero tenemos compromiso. Entonces, aunque yo quería ir por un lado, por el otro lado decía, tengo un compromiso con los jóvenes, tengo un compromiso con la iglesia y aquí voy a estar. Entonces, al día siguiente, el domingo, le mando un mensaje y digo, hermana, discúlpeme, no puedo ir. En otra ocasión, cuando guste invitarme, estoy a su disposición, pero este sábado no puedo, ya tengo compromisos. Se acabó. Así rápido y concreto. Pero tenemos que hablar y no dejar las cosas. Imagínense que yo me quedo hasta el jueves y del jueves le aviso y el mes está confiada que sí voy a ir. La pongo a correr. Entonces, mientras más pronto demos una decisión, mucho mejor. Tenemos el Salmo 116:14.
Salmo 116, 14. Aquí adelante, una de las primeras filas. Leardo. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo mi pueblo. Bueno, ya nos ganaron las filas de atrás. Otra vez, Gaby, por favor, léelo. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo mi pueblo. Los votos. A veces decimos, es personal, sí, pero hay votos que tienen que pagarse en público. Hay promesas que tienen que hacerse públicas. Porque así lo hicimos y porque Dios así lo espera para bendición de muchos. Y hay votos incondicionales, donde yo me comprometo con Dios, no importa lo que Dios haga. Yo te voy a servir, yo te voy a adorar y no importa lo que suceda. Tú no tienes que hacer nada. Es un voto incondicional. Pero también están los votos, Génesis 28, 28, 20 y 22. Génesis 28, del 20 al 22. ¿Cómo dice ahora aquí adelante, por favor? Génesis 28, del 20 al 22, por favor. Vale, E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué estás viendo ahí? Hay un voto condicional. Dice, Señor, yo me comprometo contigo si tú cumples esto conmigo. Se vale. Tenemos que aprender a hacer votos incondicionales y podemos, cuando tenemos la fe suficiente, hacer votos condicionales. Si tú me cumples, yo lo hago. Pero tenemos que ser específicos. Ese voto que hizo Jacob lo hizo con base en una promesa que se la dio a su abuelo, se la dio a su padre y se la dio a él. Le dijo, tú vas a tener por herencia esa tierra. Entonces ya sabía, aunque en ese momento estaba oyendo, ella sabía que tenía una promesa en su vida. Entonces el voto condicional es con base a una promesa. No es saber si es tu voluntad, Dios. No. Es porque ya entendemos la voluntad de Dios y le puedo decir, yo entiendo tu voluntad y yo quiero que tú cumplas tu voluntad de mí y yo quiero comprometerme contigo. ¿Cuántas veces le dicen los muchachos a Dios, Señor, si es tu voluntad que ella sea mi esposa, que venga vestida nada más? Es obvio, ¿no? Es más que obvio. Señor, si es tu voluntad que haga calor este domingo. Señor, si es tu voluntad que se enferme el pastor. No, Dios. No. A veces oramos así para que no haya examen. Eso no es la voluntad de Dios. Pero si yo oro conforme a la voluntad de Dios, digo, Señor, tu voluntad es que yo ahorita hablando como si fuera un soltero, tu voluntad es que yo me case. Y yo en mi corazón deseo casarme. Pero ayúdame, guíame. Si tú me guías a tomar a la mujer, y si es ella, lo voy a aceptar, y si no lo voy a aceptar, también lo voy a aceptar. Pero yo te voy a adorar, te voy a servir, voy a estar involucrado. Ahí está la voluntad de Dios, que está sabiendo lo que Dios quiere para él, pero también está sujetando a lo que Dios está mandándole. Entonces tenemos que aprender a hacer votos condicionales con base a la voluntad de Dios. El varón que les decía hace rato, él sabía que Dios podía sanar. Él sabía porque además su esposa era cristiana. Y le había enseñado, y él sabía que había una promesa para él. Él no habló al aire. Él habló con un conocimiento y sabiendo que había un propósito para él, aunque él no lo aceptaba. Pero cuando él se comprometió con Dios, dijo, si es tu voluntad salvar a mi hijo, yo te voy a servir. ¿Y qué creen? Él lo entendió y hoy vive para Dios.
porque entendió el propósito y pudo hacer un voto condicional con base a la promesa de Dios, no con base a sus deseos. Nuestros deseos fallan, pero la voluntad de Dios nos guía a toda verdad. Eclesiastés 5, de versículo 4 al 6, que nos decía hace rato Estela. Aquí en medio, en la fila de Mari. ¿Cómo dice por ahí, Mari? Mari Rosas. Ah. Eclesiastés 4. Eclesiastés 5, versículos 4 al 6. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que nos promete. ¿Hasta el 6? Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruyas la obra de tus manos? Ahí está, lo que nos decía Estela hace rato. Es mejor llevársela ligera y no comprometerse demasiado, pero cuando uno se compromete, tiene que cumplir. Y déjame decirte, tú y yo ya tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Tenemos un compromiso ahí. Ah, por ahí. Ajá. Tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos un compromiso de comunión con Dios. Tenemos un compromiso de obediencia. Tenemos un compromiso de crecimiento. Tenemos un compromiso de vida hasta el fin de los tiempos. Entonces Dios está comprometido contigo. Y tú, cuando lo aceptaste a Él, dice tu palabra de comprometerte con Él y caminar en fidelidad con Él. Entonces hay votos que ya están hechos y es nuestra responsabilidad cumplirlos. Es nuestra responsabilidad llevarlos a cabo. ¿Qué dice Juan 4:24? Juan 4:24. ¿Ves? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Adorar a Dios en espíritu y verdad. Vamos a Juan 5:39. Y esta es la voluntad del Padre. 5:39. A ver. Juan, Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ahí tenemos otro compromiso. ¿Cuál? Meternos en la palabra de Dios y dejar que Dios en esa palabra nos llene con su vida y nos dé su testimonio. Tenemos compromisos que ya están hechos. Pero dice, es que yo no me he comprometido más. Pues si no has leído el contrato, aquí está. Para que veas cuál es. Aquí no hay letras chiquitas, todas son o rojas o negras. Pero si no has leído, no sabes a qué te has comprometido. ¿A qué te has comprometido? Y aquí, como en los contratos, no hay cláusula de retiro. Aquí, o nos morimos en el camino,
o nos morimos en el camino. No hay vuelta, porque hay un compromiso con Dios de una entrega total. Dar todo no significa que nunca vamos a ser algo indebido, pero toda nuestra vida va a estar consagrada a nuestro compromiso. A lo que te comprometes, lo llevas a cabo. Lo que no te comprometes, no lo realizas. Entonces, tú te has comprometido con Dios, entonces espera a Dios más de ti. Más de ti. No tienes que esconderte del pastor o de la pastora. Dios está a la mira siempre y sabe lo que vemos, sabe lo que pensamos, sabe lo que hablamos y sabe lo que hacemos. Y Dios dice, ¿cuándo va a entender el compromiso que tiene conmigo? ¿Cuándo va a entender que yo deseo su bien? ¿Cuándo va a entender que tengo mejores cosas que las que ha recibido hasta el día de hoy? Pero tenemos que hacer un alto y entender que la palabra vale. La palabra de Dios que ha hablado en nuestras vidas, pero también la palabra que nosotros hablamos hacia Él. Hay dos vertientes, en dos direcciones en esta palabra, de Dios para nosotros y de nosotros para Dios. Aprendamos a ser hombres de palabra, mujeres de palabra. Y vamos a la última cita, Job 22, 27. ¿Cómo dice hermano Esteban? ¿Cómo dice? Voy a ver todos juntos. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. En la comunión con Dios, en la entrega con Dios, no hay otra cosa más que cumplir lo que nos hemos comprometido. Dios desea, Dios espera que los hijos de Dios sean cumplidores de sus promesas. Dios es cumplidor y Dios ha hablado palabras de vida. Y esas palabras de vida nos han llevado a compromisos con Él. Es momento, hermanos, que cada uno de nosotros, lleve a los pies de Dios su corazón y vea si todavía hay miedo a cumplir lo que Dios espera. Y dejemos que Dios nos fortalezca. Hermanos, hemos visto la definición, los lineamientos y algunas indicaciones más para entender lo que son los votos y cómo llevarlos a cabo. Eso también es parte de nuestra adoración. Cuando nosotros cumplimos nuestra palabra, adoramos a Dios y Dios se agrada. Necesitamos cumplir nuestra palabra con Él y con nuestro prójimo. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Pero que nos comprometamos. Y yo sé que hay un compromiso fuerte con esta casa. Pero Dios no quiere un compromiso fuerte, quiere un compromiso total con Él. Con Él. Con Él. Que transforme tu vida, transforme su ser. Y si tú te comprometes, es porque Dios está comprometido contigo y vendrán cosas buenas. Si tú aprendes a vivir bajo el pacto de Dios, el pacto de Dios te va a alcanzar, te va a bendecir y te va a hacer sobreabundar. Pero si sigues pensando que el pacto de Dios está limitado, siempre habrá carencias, siempre habrá problemas. Por eso necesitamos entender que Dios nos ha prometido provisión, paz, nos ha prometido salud, nos ha prometido descanso, nos ha prometido tantas cosas. Pero tenemos que caminar comprometidos con Él para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Yo sé que la vida es difícil, yo sé que muchos nos han engañado, pero Dios, que es fiel, nunca te ha fallado. A lo mejor Dios no te ha respondido como tú pensabas, porque no era su voluntad de Dios eso, o no era su tiempo, o Dios tenía un propósito formativo en tu vida.
Pero no es porque Dios no se interese, es porque Dios ve un proyecto integral y desea tu bien. Algunos me dicen, hermano, ¿por qué si yo trabajo duro y soy fiel? ¿Por qué las cosas no me salen como deberían? ¿Por qué tengo estas situaciones? Y a veces lo que Dios hace no tiene sentido. A veces lo que Dios hace va contrario a lo que nosotros hubiéramos hecho en nuestro corazón. Hay leprosos que llegaron con Jesús y le dijeron, sánanos. A uno los tocó, a otro les dijo, ni se acercó a ellos, dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Qué pensarían ellos cuando sabían que a uno los tocó y a ellos no los quiso tocar? Uno se hubiera sentido mal. Fuimos a ver a Jesús y ni siquiera quiso acercarse. Pero ambos tuvieron la misma sanidad, el que fue tocado como los que fueron enviados. Porque la palabra de Dios estaba generando sanidad en sus cuerpos. Y Dios actúa de muchas formas. A unos ciegos dijo la palabra y Dios los sanó. A otros hizo lodo y les untó. Dios no actúa siempre de la misma manera. Y una más, Dios no actúa en nuestros tiempos. Si analizamos con calma la sanidad del paralítico en Hechos 3, era un paralítico que estuvo mucho tiempo, por 40 años estuvo paralítico, en el templo todos los días, y Jesús no lo sanó. Jesús no lo sanó. ¿Por qué? Ni la menciona ningún escritor de los evangelios. Lo menciona el libro de Hechos, porque era su tiempo y era su oportunidad para recibir la bendición. Y Dios lo puede hacer personalmente o lo puede hacer a través de los siervos. Dios actúa de muchas formas diferentes porque Él está comprometido, pero las cosas no siempre serán como pensamos. Si vemos la provisión de Dios, Dios está preocupado y ocupado por tu provisión. Y Adán le dijo, tienes que trabajar, y tienes que trabajar duro y vas a sudar. Pero a veces Dios utilizó cuervos para llevarle provisión a un profeta. A veces utilizó el río para que de ahí tomara el líquido. A veces mandó a pescar a alguien y de ahí sacó dinero. Dios es un Dios creativo y Él va a operar de muchas formas, pero estamos siempre con una mente cerrada y pensamos, es que Dios me tiene que cumplir de esta manera. Pero nuestro Dios es más grande que nuestra forma de pensar. El tiempo de Dios es diferente al tiempo nuestro. Entonces, tú permanece fiel y espera en Dios el cumplimiento de su palabra, y tú comprométete y obedece y haz lo que te has comprometido. No permitas que el enemigo venga y diga, ¿para qué seguir? Es tan fácil caer en el desánimo. Pero la palabra de Dios nos enseña a permanecer fieles, firmes en la palabra a Dios y en obediencia a ella, cumpliendo lo que nos hemos obligado. Hermanos, necesitamos una generación que recupere lo que el enemigo le ha robado. Una generación que reconoce a Dios ha tenido a un Dios pequeño. Y necesitamos ver a un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer lo imposible, un Dios que puede parar la plaga, puede parar la mortandad, puede parar la violencia, puede traer provisión, puede abrir los cielos, puede rescatar al perdido. Dios puede sanar al enfermo, pero necesita gente comprometida con Él y con su pueblo. Y Dios está levantando una generación que, más que confiar en los hombres, confía en Dios y camina con los hombres para cumplir su propósito. Es momento, hermanos, de permitirle a Dios que Él se manifieste en tus corazones. Varones, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de asumir el liderazgo
y que nuestro sí sea sí, pero empecemos a decidir, empecemos a guiar a nuestras esposas, a nuestros hijos, empecemos a ser el padre de todos estos jóvenes y todos estos niños. Muchos de ellos son hijos de madres solteras y necesitan una figura que tú y yo podemos ser para bendecirlos, pero tenemos que comprometernos con Dios y con esta casa. Caminemos en pos de las promesas, porque Dios está comprometido contigo, está esperando tu respuesta, está esperando un sí o un no. Se dice que Christine Clairo, ¿se han escuchado de ella? La cantante, tenía una vida doble. Una cosa era en la iglesia y otra cosa era en el mundo. Estaba estudiando música y además de eso ella pues estaba viniendo a la fama. Hizo coros para todos los artistas de su tierra y los domingos iba al culto y alababa a Dios, pero ella quería ser famosa. Y un día Dios le dice: mira, tú tienes una decisión que tomar. ¿Sigues tu carrera en el mundo o mueres a tus sueños al mundo y sigues mis sueños en la iglesia? Pero si tú sigues en el camino del mundo, yo te voy a bendecir porque eres mi hija. Y tendrás éxito como tú lo deseas. Pero mi presencia no estará contigo. Y cuando esta palabra se la dio, ha sido una palabra que ha impactado el corazón de muchos de nosotros. Es una palabra que Dios le dijo a Moisés, que Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no quiero ir. Y esta mujer, como muchos de nosotros hemos dicho, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Prefiero entregar mi vida en la iglesia y morir con tu presencia a caminar una vida sin tu presencia. Porque Dios está comprometido y quiere el mismo compromiso con nosotros. Desea que tú y yo caminemos en pos de la obra de Dios, comprometidos. Y hoy conocemos lo que es Christine Clairo. Pudo haber ganado el mundo, pero haber perdido la bendición de cumplir el propósito de tu Dios. Pero decidió perder el mundo, perder lo temporal, por ser una mujer con la presencia de Dios en su vida. Porque se atrevió a aceptar el compromiso y aceptar el voto y consagrarse a Él. Ahora tú, ¿qué harás? Necesitamos urgentemente volvernos a Dios. Yo quiero pedirte que ahí en tu lugar dejes tus cosas y te levantes. Vamos a orar juntos. Vamos a orar a Dios pidiéndole que Él sea el que obre en todas circunstancias de nuestras vidas, pero hoy consagrémonos a Él para que Dios levante en nosotros una generación comprometida, una generación que aprende a cumplir las promesas y aprende a andar en la voluntad de Él, no en sus confianzas, no en sus méritos. Varones, es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de seguir luchando. Yo sé que Dios te va a bendecir en tus esfuerzos, pero la presencia de Dios no estará ahí. Trabajarás y obtendrás lo necesario, pero el gozo pleno de Dios siempre estará limitado, porque siempre estarás luchando con tus recursos y no con la voluntad de Dios. Es momento de que hoy hagas un voto de consagración a Dios y le digas: aquí estoy, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy, Señor, yo quiero, Señor, caminar con tu presencia, caminar con tu espíritu. Quiero comprometerme contigo y con mi familia y con mi iglesia y con mi comunidad. Quiero levantarme como el varón de poder, como el varón de unción que has establecido. Quiero que levantes a mi esposa
y a mis hermanas con la unción que tú has establecido con ellas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pido, Padre Santo. Te lo pido, Dios Todopoderoso. Comprométete con el Señor, porque Él está comprometido contigo. Y Él está esperando una respuesta tuya. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirás esperando que alguien más se comprometa y estarás viendo desde afuera? ¿O dirás, yo le entro? Y tu sí es sí y tu no es no. Que tu sí sea sí, entendiendo el propósito de Dios, entendiendo la voluntad de Dios y atreviéndote a pagar el precio. Deja que Dios obre en tu corazón y deja que Dios obre en tu vida. Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, manifiesta tu gloria y tu poder. Muévete, Señor. Muévete, porque necesitamos hombres y mujeres de compromiso. Necesitamos adultos, jóvenes y niños, Señor, y aún ancianos con compromiso por ti y por tu palabra, Señor. Que se pueda levantar una generación que pueda ir y cumplir tu propósito, Señor, por Dios y por la visión que has establecido. Por Dios y por la visión que has establecido. Así se levantaron los levitas, así se levantaron, Señor, los judíos, así se levantó Gedeón, así se levantaron muchos por Dios y por la visión que has establecido, y se comprometieron y estuvieron dispuestos a cumplir el propósito, Señor. Y aquí está una generación que va a cumplir sus votos, que va por Dios y por la visión que has establecido para este tiempo, para este lugar, para estas familias, para cada uno de nuestros vecinos, Señor. Yo te doy gracias porque sé que tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y cuando hagas votos, pongámoslo. Y Dios espera tu respuesta. Dios les bendiga.